Capiangos empieza con su segunda entrevista. Esta vez estamos con Alejandro Sabela, el profesor de la Universidad de La Plata, profesor de Derecho Constitucional. Y vamos a tratar la Constitución del 49, que es de público conocimiento, pero que ha sido ocultada históricamente por el aparato liberal, conservador. Y la idea es que problematicemos y profundicemos este tema. Y para empezar, me gustaría que nos expliques, justamente porque la gran herramienta de ocultamiento de la Constitución es que se la entiende como inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en el programa de entrevista de ustedes. Bienvenidos, celebro estos espacios y que se difundan. Antes que ir a la respuesta de la pregunta puntual que me haces, Malén, quiero hacer un encuadre como para tener un panorama de qué estamos hablando. El tema de hoy es hablar de la Constitución del 49, que fue la Constitución que incorporó los derechos sociales a la legislación argentina. Y es importante resaltar el origen. Nuestro origen constitucional, después de años de guerras internas, fue recién en 1853, después del éxito del Ejército Grande de Urquiza contra la provincia de Buenos Aires, que estaba en ese momento gobernada por Rosas. Rosas se exilia, queda Mitre, el fundador del Diario de la Nación, el general Mitre a cargo de la provincia de Buenos Aires, y se convoca a las provincias al Congreso General Constituyente en la provincia de Santa Fe. Claro, se ve que todo lo que le resultaba feo a Urquiza y a Mitre de lo que hacía Rosas, a Mitre le resultó muy interesante cuando se quedó en el lugar de Rosas, que era quedarse con la plata del puerto. Y no concurre Buenos Aires a la Convención Constituyente, por eso es que nuestra primera Constitución de 1853, que a propuesta de Alberti toma como modelo la Constitución americana, se hace sin Buenos Aires. Buenos Aires se incorpora recién en 1860, por eso que se habla que nuestro periodo constituyente originario va de 1853 a 1860. Es una constitución marcadamente liberal y marcadamente individual, en el sentido que había que crear el concepto ciudadano, porque se venía inspirada por la Constitución americana, que su preocupación era convertir al súbdito de la corona británica en ciudadano de la no corona. Entonces, el gran aporte de Hamilton, Jefferson y Jay, que fueron los que hacen el esbozo constitucional en Estados Unidos, a pocos años después, menos de 10 años después de la independencia de Estados Unidos de la corona británica, es cambiar el concepto de rey, que tenía todos los derechos, y súbdito, que tenía todos los deberes, eliminar el rey y convertirlo en Estado, y al Estado dividirlo en 3 poderes, de manera que ninguno se convierta en rey, y al súbdito subirlo al grado de ciudadano, y a este darle todos los derechos, y al Estado darle todos los límites. Siempre hay que entender la historia y el derecho en su contexto. En aquel momento aquello fue sin duda un gran avance, porque empoderó al habitante americano, al ciudadano, dándole derechos, crea un Estado que no existía, porque ellos claramente deciden no tener rey y no depender tampoco ni de la monarquía ni del Vaticano, porque esa era el gran motivo por el cual los 13 colonos que fundan Estados Unidos emigran de Inglaterra. Y eso explica también que a lo largo de toda la historia americana solo hayan tenido un presidente que fue católico, que fue Kennedy, de una familia irlandesa. Los irlandeses son muy católicos, pero el resto han sido adventistas, protestantes, luteranos. ¿Y el motivo cuál era? Se dudaba de que el que fuera presidente, si fuera católico, en caso de tensión o conflicto entre lo que dijera el Papa, el obispo de Roma, o lo que dijera la Constitución de Estados Unidos, optara, al punto que en una entrevista televisiva se le pregunta a Kennedy qué haría él en caso de un conflicto, y él contesta que él va a ser presidente de Estados Unidos si lo eligen, y que va a obrar en función de cumplir la Constitución americana, no lo que diga el Papa de Roma, que era sí su líder religioso. No hubo antes y no hubo después un presidente católico. Pues digo, esto para tirar una línea histórica de cuáles son los orígenes. O sea, había una necesidad de independizarse de la corona y del Papa de Roma, y por eso ellos hablan de ciudadanos y hablan de dividir el Estado en 3 poderes, a los que 2 hacen que sean elegidos por el pueblo. Un pueblo que, como veremos también en la historia argentina, tenía un concepto muy acotado, porque así como en su momento la ley San Peña en Argentina dijo pueden votar todos, todos eran los varones.
El voto en Argentina recién es universal en el primer peronismo, a consecuencia de una propuesta de Eva Perón, que es sancionada como ley, y en las elecciones del 52, recién ahí se puede decir que la Argentina tuvo voto universal. Hasta ese momento era el voto de los propietarios en un comienzo, y después el voto de los hombres, algunos, porque ni siquiera todos. Entonces, hecho esta presentación, decir, bueno, de dónde viene, en qué contexto se sanciona nuestra Constitución, aquella fue sin duda muy positiva, fue un avance en Estados Unidos, es estudiada por Alberdi se lo propone a Urquiza y Urquiza lo lleva adelante como propuesta. Mitre se queda en Buenos Aires con el puerto, después llega y decide recién compartir la realidad del puerto. ¿Qué importancia tenía el puerto? El puerto era el que cobraba los impuestos a la mercadería extranjera que venía a ser vendida en la Argentina. Otra necesidad de contexto. Inglaterra es una pequeña isla, pero que comerció sin tener carnes, petróleos, tejidos, lana, acero, carbón. Entonces necesitaba que los ríos fueran de libre navegación. El conflicto era entre el interior, que quería los ríos de libre navegación, y Buenos Aires, que quería cobrarle un impuesto. Esto es lo que motiva la batalla de la Vuelta de Obligado, que recientemente en la historia nacional es reconocido como el Día de la Soberanía Nacional. El 20 de noviembre se celebra desde hace 2 o 3 años atrás, recién, el Día de la Soberanía Nacional. Ese también fue otro de los hechos invisibilizados de la historia argentina, y era este el interés, ¿no? No vamos a reivindicar a un tipo que quería cobrar impuestos al imperio que venía a vendernos sus espejitos. Bueno, ahí arranca nuestra historia constitucional, pero claro, el mundo y la Argentina dentro de él nota que el concepto son todos iguales no alcanzaba, porque claramente no era igual Rockefeller que un hijo de esclavo en el sur de Estados Unidos. Hago la mención del sur porque la guerra interna de ellos, la guerra civil del sur contra el norte, tuvo como motivo ni más ni menos que si son o no son libres los esclavos. El presidente Lincoln finalmente es el que decreta la independencia de los esclavos, es asesinado por eso, y es lo que le da el nombre al pueblo en el que nací. Por eso que un pueblo en la plena pampa húmeda se llama Lincoln, y fue en homenaje al presidente americano asesinado. Esa guerra por la libertad o no de los esclavos es la que en la batalla final de Gettysburg hace que el presidente Lincoln pronuncie la frase ante todos los muertos que habían quedado en el campo de batalla, que tenemos que honrarla a estos que han dado ni más ni menos que la vida, y hacer que la democracia sea el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Le costó ni más ni menos que la vida al propio Lincoln. Poco tiempo después de eso se armó un atentado y termina acabando con la vida de él en un teatro en el que estaba él presenciando una obra de teatro. Entonces, cuando esto sucede, la Argentina estaba empezando a institucionalizarse, estamos hablando de 1863, 64, la Constitución argentina era reciente, pero aquella ya tenía casi 100 años y empezaba a crujir aquella estructura, demostrando que no contenía a todos los sectores, que había sido buena sin duda, pero que necesitaba un poco más. El mecanismo de incorporar derechos nuevos en el sistema americano es el sistema de las enmiendas, ir agregándole nuevos derechos a los habitantes de Estados Unidos. Hablo no porque sea un amante de la cultura jurídica americana, sino porque estoy obligado, porque es el modelo que nuestros constituyentes tomaron y es el modelo que hoy día tenemos todavía vigente en la Argentina. Ahora bien, seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con la crisis económica, la Primera Guerra y la crisis económica del 30, que genera claramente una evidencia de que no eran todos iguales y que algo había que hacer. En la política americana, ahí es donde aparecen las políticas keynesianas. Un economista francés, Keynes, le propone al presidente Roosevelt: el Estado tiene que intervenir. Esto de que el Estado no interviene porque la empresa, el mercado solo va a ajustar y va a derramar, estaba evidente que no alcanzaba, entonces el Estado tiene que intervenir, dice, fomentando, haciendo actividad económica,
desarrollando lo que nosotros entendemos como la obra pública. Digo, esto también lo pasaron ellos, también lo desarrollaron ellos. Avanzamos en el tiempo. En 1917 una constitución en México empieza a reconocer los derechos sociales, porque aquella dije reconocía los derechos del ciudadano y de la propiedad privada, porque en aquel momento eso era lo que había que conseguir, que el ciudadano fuera ciudadano y que tuviera propiedad. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior toda la propiedad estaba en manos del rey. Entonces, digo esto porque entendamos el derecho como una escalerita en la que los derechos se van ganando de a escalones. También la historia muestra, y el tema que vamos a ver hoy, que también se han descendido esos escalones en el sentido de que conquistas largamente trabajadas se pierden también, y eso fue lo que nos pasó con la Constitución del 49. También hay un antecedente en Europa, en Alemania, lo que se conoce como la Constitución de Weimar, que es la que crea el estado de bienestar entre guerras, fracasa y da origen a la historia conocida de la Tercera República, el Tercer Reich y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo esto es receptado en la Argentina? La ley San Peña, al principio del siglo pasado, hace que el voto sea universal, con la salvedad que ya les dije que era universal solo para los hombres. Y aquello fue un avance, sin duda, porque la política electoral era casi una política de propietarios y la peonada no votaba porque el patrón de estancia no lo dejaba salir. Irigoyen llega al gobierno gracias al voto universal y hace poco encontraba una publicación reciente del Ministerio de Justicia de Nación, una serie de publicaciones de libros de derecho, en este caso Derecho Público, con motivo de a 20 años de la Constitución del 94, muy interesante, reedita un artículo de Sampay, Arturo Enrique Sampay, que aquí encontré una foto de él, fue un jurista entrerriano de origen que hace la universidad en La Plata, se recibe de abogado acá en La Plata y es quien le elabora al primer gobierno de Perón la propuesta de una reforma constitucional. Digamos, lo que fue Hamilton, Jefferson y Jay en Estados Unidos fue Sampay en la Constitución del año 49. Era, como en su momento Jauretche, un dirigente radical agrupado en Forja, y con el arribo del peronismo al poder, él adhiere a las ideas del movimiento justicialista y es quien, en su rol de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Plata y de distinguido jurista, además alguien que había estudiado filosofía jurídica y había estado haciendo cursos inclusive en Europa entre guerras, es el que incorpora los derechos sociales y le propone incorporar los derechos sociales a la Constitución del 49.